Bueno, bienvenidos a la sesión número 8, medidas y columnas calculadas en Power Pivot. En esta oportunidad les voy a explicar acerca de cómo sacar medidas y cómo utilizar las fórmulas en el administrador de Power Pivot para poder realizar todo tipo de cálculos y hacer ese tipo de relaciones, ese tipo de usos que Power Pivot tiene para poder analizar y obtener ciertos resultados de acuerdo a cálculos que nosotros queremos realizar. En esta sesión vamos a aprender a utilizar las medidas y columnas calculadas en Power Pivot para realizar un análisis con tablas de datos extensos, con tablas de datos que tienen más de 1000 datos, incluso con más de una tabla. Podemos utilizar hasta 2 tablas, 3 tablas dentro del administrador de Power Pivot. Como siempre repito, Power Pivot es una tecnología de modelado de datos que permite crear modelos, establecer relaciones y crear cálculos. Muy aparte de lo que era Power Query. En Power Pivot también modelamos datos, pero de una diferente manera. En Power Query modelábamos datos para establecer cierto tipo de formato, cierto tipo de ediciones que queríamos para la tabla. En este caso, estamos modelando los datos para establecer cálculos y establecer medidas que nosotros queremos para realizar un análisis. Entonces podemos trabajar con conjuntos de datos de gran tamaño, eso ya lo han podido constatar, y crear cálculos complejos o cálculos simples, dependiendo de la magnitud, dependiendo del análisis que queremos realizar. Como ya les expliqué en la sesión pasada, las fórmulas para Power Pivot, las fórmulas DAX, básicamente son las mismas que tiene Excel, pero se encuentran en inglés. Entonces, por eso es que se diferencian unas de otras, pero al final tienen la misma función y la misma finalidad. Bien. ¿Qué son las medidas? Las medidas, también conocidas como campos calculados, son una de las características más eficaces de Power Pivot. Campos calculados, aquí hay dos conceptos, campos calculados y columnas calculadas. Cuando hablamos de medidas o campos calculados, estamos hablando de aquellas fórmulas, aquellas funciones que establecemos para un conjunto de datos, pero que no necesariamente va a establecerse en cada fila. Se va a establecer como una medida general para una función general de acuerdo a lo que nosotros queremos. Entonces la vamos a usar con frecuencia en el análisis de datos, ¿no? Y se trata de cálculos que pueden crear para medir un resultado en relación con otros factores pertinentes al análisis, como las ventas totales, como la ubicación geográfica, como la organización o el producto, qué tipo de producto, ¿no? Todo ese tipo de cálculos que podemos utilizar. En cuanto a columnas calculadas, podemos utilizar este campo para crear análisis de acuerdo a cada una de las filas que nosotros queremos hacer. Entonces, las columnas calculadas son muy diferentes a las medidas. Las columnas calculadas se aplican para cada fila el cálculo que nosotros queremos realizar. Entonces, la nueva columna que vamos a establecer se puede utilizar para cualquier cosa, para una tabla dinámica, para un gráfico, para un informe, y también requiere que utilicemos fórmulas DAX. Ahora, ¿qué son las fórmulas DAX? En este caso tenemos diferentes tipos de fórmulas. Una de las fórmulas es las funciones de filtro. En la sesión pasada les explicaba acerca de Calculate. Bueno, Calculate es una de las funciones de filtro que utiliza Power Pivot. En este caso, Calculate lo que hace eh, es establecer a partir de una expresión matemática, establecer filtros, o bueno, los filtros, establecerlos en una expresión matemática. Bien, entonces las funciones de filtro y el valor DAX son algunas de las más complejas y eficaces y se diferencian mucho de las funciones de Excel. Las funciones de búsqueda trabajan mediante tablas y relaciones, o sea, no trabajan solamente con celdas, trabajan ya con todas las tablas, trabajan con todas las columnas. Aquí no vamos a trabajar con celdas aparte, vamos a trabajar con toda una columna y la relación se va a establecer para toda esa columna de la tabla. Las funciones de filtro permiten manipular el contexto de datos para crear cálculos dinámicos. Bien, ahora existen, así como existen funciones lógicas en Excel, también existen funciones lógicas en Power Pivot. En este caso, las funciones lógicas actúan sobre una expresión. O sea,
aplicamos una expresión a la función que queremos, a la columna o al campo calculado, y luego le damos las condiciones que queremos, o sea, los valores que nosotros queremos, así como en la función si aplicábamos una expresión y el valor resultado estaba directamente relacionado con la expresión lógica que le estábamos dando, pues igualmente es acá. No podemos, por ejemplo, usar la función if para comprobar el resultado de una expresión y crear resultados condicionales. Las funciones lógicas, en este caso serían las funciones matemáticas de las expresiones de análisis de datos, también son muy similares a las funciones matemáticas y trigonométricas de Excel. En este caso, las funciones matemáticas, eh, como por ejemplo suma, como por ejemplo promedio, son muy parecidas, solo que en este caso en Excel trabajábamos con intervalos de celdas, aquí vamos a aplicarla para toda una columna. Ahora, ¿cómo relacionamos tablas? La relación de tablas en Power Pivot es bastante similar a lo que se hacía en Power Query, si es que lo hacemos de esa manera. Pero en este caso, nosotros podemos relacionar tablas de una manera mucho más gráfica. Como verán, aquí se muestra el gráfico de las tablas. Por ejemplo, una tabla de clientes, una tabla de coches, una tabla de reparaciones, detalles de reparación y una tabla de piezas, ¿no? Entonces, establecer una relación de acuerdo a los datos que queremos, como por ejemplo, podemos relacionar la tabla de clientes, como en este caso puede ser DNI, con la tabla de coches, que es DNI de propietario. Como ya saben, cada columna o cada relación debe tener una columna coincidente, o sea, datos que se encuentren en una columna y también en otra, de manera repetitiva o de manera única, pero siempre deben tener ese tipo de relación. Y así podemos establecer las relaciones que nosotros queremos dependiendo del análisis que queramos establecer. En este caso, lo que hace Power Pivot es relacionar tablas y podemos arrastrar la relación que nosotros queremos. O sea, no es necesario poner la tabla y la columna con la tabla y la columna como se hacía en Power Query, sino gráficamente podemos tener el diagrama e ir arrastrando las relaciones que nosotros necesitamos, ¿no? Bien, entonces esa ha sido la explicación teórica de la sesión número 8 acerca de eh, medidas y columnas calculadas en Power Query. Si es que desean más información acerca de lo que les acabo de explicar, ya saben, siempre les dejo la lectura complementaria y los links para que puedan ingresar a la página de Microsoft. Bien, entonces tienen mi contacto para que puedan escribirme por cualquier duda que tengan y también si tienen algún otro tipo de duda pueden comunicarse a este número que es el número de asistencia a usuarios.